Hijos del mar y del hielo. El cielo estaba cubierto de nubes negras cuando el drakkar fauces del lobo rompió las olas embravecidas. Su proa, tallada en forma de bestia, parecía observar con hambre las costas lejanas. Al mando iba Eric Cuervo de Hierro, un vikingo alto, de barba espesa y mirada dura como el acero de su hacha. Tras meses de navegación, habían seguido los relatos de marineros que hablaban de un nuevo mundo al oeste, más allá del horizonte, un lugar donde los dioses todavía caminaban entre los hombres. Al fin, divisaron tierra, un continente vasto y salvaje. Bosques inmensos se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y el aire estaba cargado de un silencio inquietante. Los vikingos desembarcaron y comenzaron a explorar, armados con espadas, hachas y escudos. Pero pronto, notaron que no estaban solos. A su alrededor, el bosque parecía respirar. Entre los árboles, sombras se movían con rapidez. El olor a carne podrida comenzó a invadir el aire. Una noche, mientras acampaban junto a un lago helado, un grito agudo atravesó la oscuridad. Eric y 3 de sus hombres siguieron el sonido y encontraron una escena que congeló su sangre. Una joven nativa, con tatuajes en la piel y ropas de piel de venado, estaba atrapada en una especie de jaula hecha con huesos y ramas. Y frente a ella, agazapada, una figura alta, esquelética, con ojos incandescentes y una boca llena de colmillos afilados, un wendigo. La criatura gruñó, con un sonido que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra, y se lanzó sobre ellos con una velocidad inhumana. Las armas chocaron contra sus garras, los escudos se astillaron. La batalla fue feroz. Un vikingo perdió la vida, arrancado de un solo zarpazo. Eric logró clavar su hacha en el cuello de la bestia, pero ésta, aún herida, los lanzó contra el suelo como si fueran muñecos. Fue la nativa quien dio el golpe final. Liberada por uno de los marinos, tomó una lanza que estaba junto a la jaula y atravesó el corazón de la criatura con un grito que resonó en el bosque. El wendigo lanzó un chillido tan agudo que las aves nocturnas huyeron en bandadas y se desplomó en la nieve, inmóvil. La joven se presentó como Ayana, guerrera de su tribu, capturada por la bestia cuando ésta empezó a cazar a su gente. En agradecimiento, juró unirse a la tripulación y guiarlos por esas tierras, advirtiéndoles que lo que habían visto era solo el principio. El wendigo había caído, pero su eco aún retumbaba en los oídos de los vikingos. En la hoguera de esa noche, mientras el fuego crepitaba y la carne de caza chisporroteaba, Ayana advirtió al grupo. Ese monstruo no estaba solo. El espíritu del hambre habita en muchos cuerpos. Cuando uno muere, otros despiertan. Los hombres de Eric se miraron incómodos, pero el líder permaneció firme. Entonces partiremos al amanecer. No vinimos a estas tierras a temblar como niños, gruñó, golpeando su hacha contra el suelo. La tripulación se internó en el bosque al día siguiente, siguiendo a Ayana. Los árboles eran tan altos que bloqueaban casi toda la luz del sol. El aire estaba cargado de un susurro extraño, como si el viento llevara palabras que ninguno de ellos comprendía. Bjorn el tuerto, el más supersticioso de la tripulación, murmuró. Son las voces de los Draugr, espíritus que llaman a los vivos para llevarlos al más allá. Pero Ayana negó con firmeza. No son tus Draugr. Son los espíritus de mi gente, advirtiéndonos que no avancemos. El grupo continuó, hasta llegar a un claro donde encontraron signos de batalla, lanzas quebradas, manchas de sangre seca y restos de un campamento arrasado. Entre la maleza, un cuerpo mutilado apareció colgado de un árbol, con los huesos expuestos como si hubieran sido roídos. Uno de los vikingos vomitó. Otro rezó en voz baja a Thor. De pronto, el silencio se rompió. Desde todos los ángulos comenzaron a escucharse risas deformes, como carcajadas humanas mezcladas con alaridos de bestia. Los vikingos levantaron sus armas. De entre los árboles, 3 wendigos más emergieron, famélicos, con piel pegada a los huesos y ojos como brasas. La batalla fue brutal. Los escudos se partieron bajo las garras, y la nieve pronto se tiñó de rojo. Ayana, con un arco de hueso, disparaba flecha tras flecha, mientras Eric blandía su hacha con furia, gritando el nombre de Odin. Uno de los monstruos se lanzó sobre Sigurd el Rojo, arrancándole la garganta antes de que pudiera defenderse. La tripulación rugió de rabia. Eik, con un salto desesperado, le destrozó el cráneo al wendigo con su hacha de doble filo.
Los otros dos retrocedieron, heridos, y se desvanecieron entre las sombras, dejando un silencio sepulcral. Ayanna, jadeante, levantó la mirada. No se irán lejos. Los wendigos son eternos mientras el hambre exista en los hombres. Eirik respiró hondo, cubierto de sangre, y respondió. Entonces cazaremos al hambre misma. El grupo, ahora diezmado y marcado por la batalla, siguió adelante, adentrándose más en aquel bosque donde la línea entre lo humano y lo monstruoso comenzaba a desdibujarse. Y en la espesura, algo lo seguía. Algo más antiguo que los wendigos. Tras la batalla contra los wendigos, la tripulación de Eirik avanzó cansada y golpeada. Ayanna los guió por senderos ocultos, hasta que las sombras del bosque dieron paso a un amplio valle cubierto de pinos y lagos cristalinos. Allí, en un risco protegido por empalizadas de madera y piedra, se alzaba la aldea de su gente, la tribu del Águila. Cuando los centinelas vieron a los extranjeros, tocaron cuernos de hueso. En segundos, guerreros armados con lanzas y arcos rodearon al grupo. Sus rostros estaban pintados con tintes rojos y negros, y sus ojos transmitían desconfianza. Ayanna alzó la voz. «Soy yo, hija de este pueblo. Estos hombres me salvaron del wendigo. No son enemigos». Una anciana, adornada con collares de hueso y plumas blancas, salió del círculo de guerreros. Era Nokomis, la chamana y líder espiritual de la tribu. Con pasos lentos, observó a los vikingos, posando sus ojos grises en Eirik. El mar les trajo hasta aquí, pero el mar no siempre trae bendiciones. ¿Qué buscan en nuestra tierra? Eirik, firme como un roble, respondió con voz grave. Buscamos gloria y aventuras. Pero también buscamos aliados contra esas bestias del hambre. Las palabras fueron traducidas por Ayanna, y tras un silencio tenso, Nokomis asintió. Ordenó a sus guerreros bajar las armas y los condujo dentro de la aldea. Allí, los vikingos vieron chozas de madera, hogueras sagradas y altares de piedra. Mujeres molían maíz, niños jugaban con arcos pequeños, y guerreros vigilaban con disciplina. La tribu los recibió con recelo, pero también con curiosidad, hombres de hierro llegados del mar, distintos a todo lo que habían visto. Esa noche, en el centro de la aldea, encendieron un gran fuego. La chamana habló. Los wendigos son una maldición antigua. No nacen del bosque, sino del corazón de los hombres. Cuando alguien mata y come carne humana en tiempos de hambre, el espíritu del frío lo posee y se convierte en la bestia. Los vikingos escuchaban atentos, mientras Ayanna traducía. Bjorn el tuerto escupió al suelo y murmuró. Bestias nacidas del hambre, entonces nunca se extinguirán. Nokomis lo miró con severidad. Así es. Pero hay un espíritu mayor que los guía, un ente que los convoca en los inviernos más crueles. Lo llamamos el devorador. Si los wendigos son lobos, él es el padre de la manada. Eirik apretó el mango de su hacha. Entonces muéstranos el camino al padre, y le partiremos el cráneo. Al escuchar eso, un murmullo recorrió a los nativos. Algunos sonrieron con incredulidad, otros parecieron temerosos. Nokomis guardó silencio unos segundos, y luego declaró. Nadie ha visto al devorador y ha regresado vivo. Pero si de verdad buscan enfrentarlo, mañana iremos al círculo de piedra, donde habitan los espíritus. Allí se decidirá si los dioses de estas tierras los aceptan o los devoran. Los vikingos miraron las llamas danzar. La aventura que habían buscado se transformaba en algo más, una guerra contra lo sobrenatural, en un mundo donde los mitos tenían carne y garras. El amanecer llegó envuelto en una neblina espesa. Los cuernos de guerra de la tribu del Águila resonaron, llamando a todos hacia el corazón del bosque. Ayanna caminaba al frente, con pinturas rojas en su rostro. Los vikingos marchaban detrás de ella, sus armaduras brillando bajo la escasa luz. Tras horas de marcha, llegaron a un claro donde se alzaban 12 piedras ciclópeas, dispuestas en círculo. Cada una estaba grabada con símbolos antiguos, tallados mucho antes de que la tribu existiera. Nokomis alzó un bastón adornado con cráneos de cuervo y habló con voz solemne. Aquí se invoca a los espíritus guardianes. Si desean enfrentar al devorador, primero deben probar que el bosque los acepta. Los nativos encendieron hogueras en cada piedra, y pronto el humo formó figuras en el aire, lobos, osos, aves y rostros humanos desdibujados.
El viento aullaba como si miles de almas hablaran a la vez. Eric y sus hombres miraban con cautela, manos en sus armas. De repente, la tierra tembló bajo sus pies. Entre las piedras, la neblina tomó forma. 3 guerreros espectrales, con rostros deformados por el hambre, surgieron del humo. Eran hombres caídos que habían sucumbido al Wendigo siglos atrás, condenados a proteger aquel lugar. «El juicio comienza», clamó Nokomis. Los espectros se lanzaron sobre los vikingos y la tribu. El choque fue brutal, las armas atravesaban la carne espectral como si fuera humo, pero los golpes de los espíritus quemaban como fuego helado. Born el tuerto recibió un zarpazo que lo arrojó contra una de las piedras, gritó de dolor al ver que su piel se ennegrecía como si se congelara desde dentro. Ayana corrió a su lado, entonando un cántico en su lengua mientras dibujaba símbolos en el aire con su lanza. La runa brilló, y el espíritu retrocedió un instante. Eric, furioso, lanzó su hacha contra uno de los guerreros espectrales, que se desvaneció en un estallido de humo negro. Sus hombres corearon su nombre como si fuera un trueno. Pero el más grande de los espectros, con cuernos de ciervo y una boca que se abría más de lo natural, se abalanzó contra la chamana Nokomis. Antes de que la criatura la alcanzara, los guerreros de la tribu formaron un muro de escudos. Flechas y lanzas volaron, iluminadas por el fuego. El combate se volvió un torbellino de caos, acero vikingo y espíritu ancestral chocando bajo el resplandor de las hogueras. Finalmente, Ayana, con un grito de guerra, saltó sobre una de las piedras y lanzó su lanza adornada con plumas. El arma atravesó al último espíritu, que rugió tan fuerte que los árboles se estremecieron, antes de desvanecerse. El círculo quedó en silencio. Solo el crepitar de las hogueras rompía la calma. Nokomis, jadeante, alzó su bastón. Han pasado la prueba. El bosque los acepta. Ahora, los espíritus les han mostrado el camino. Señaló hacia el norte, donde la neblina se abría revelando montañas cubiertas de hielo. Más allá, en la garganta del invierno, duerme el devorador. El padre de los Wendigos. Allí encontrarán la verdadera batalla. Los vikingos y la tribu del águila compartieron la hoguera esa noche. No eran ya extraños, sino hermanos de guerra unidos por un mismo destino. Pero en lo profundo de las montañas, algo despertaba, hambriento de carne y de almas.